Bienvenidos a Max Estrenos. Si eres fanático de la ciencia ficción, Prime Video tiene un catálogo que vale totalmente la pena explorar. Hoy vamos a recorrer las 19 mejores series del género disponibles en la plataforma. Distopías que te van a hacer pensar, misterios que no vas a poder soltar, viajes en el tiempo que van a doblar tu cabeza y aventuras espaciales que te van a dejar sin palabras. Hay series canceladas injustamente, joyas escondidas y absolutas obras maestras. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 19. Solos. ¿Qué significa estar completamente solo? Eso es exactamente lo que explora esta serie antológica de 7 episodios, donde cada capítulo sigue a un único personaje enfrentando dilemas profundamente humanos a través de escenarios de ciencia ficción. Una física obsesionada con viajar en el tiempo, una mujer varada en el espacio revisando su vida entera, una madre descubriendo algo perturbador sobre su recién nacido, un veterano de guerra lidiando con una inteligencia artificial que conoce todos sus secretos. El elenco es extraordinario. Anne Hathaway, Helen Mirren, Morgan Freeman, Anthony Mackie, Dan Stevens. Nombres que no ves juntos todos los días. El problema es que la serie le apuesta todo al talento actoral y casi nada a la narrativa. Cada episodio es básicamente un monólogo de 30 minutos con un giro al final, y aunque algunos episodios brillan de verdad, el conjunto se siente desigual e irregular. Comparado con lo que Black Mirror logra con premisas similares, solo se queda a medio camino. Algunos capítulos son genuinamente conmovedores, otros se sienten vacíos a pesar del talento en pantalla. Si buscas una entrada fácil al género con actuaciones memorables, está bien, pero si quieres algo que te enganche de principio a fin, hay mejores opciones en esta misma lista. Número 18. The Power. Imagínate que de un día para otro, las mujeres adolescentes de todo el mundo desarrollan la capacidad de generar descargas eléctricas con sus manos. Y ese poder se puede transferir a mujeres adultas. En cuestión de semanas, el equilibrio de poder global empieza a cambiar de maneras que nadie anticipaba. Gobiernos desestabilizados, relaciones de género trastocadas, y un mundo que no sabe si está ante una evolución o ante el inicio de una guerra. Esa es la premisa de esta serie basada en la novela premiada de Naomi Alderman, con Toni Collette liderando un elenco multinacional muy sólido. La idea es genuinamente fascinante y los primeros episodios tienen momentos poderosos mostrando cómo ese cambio afecta a mujeres en contextos completamente distintos alrededor del planeta. El problema es que la serie nunca termina de decidir qué quiere ser. Tiene el potencial de ser un thriller político devastador y reflexivo, pero se distrae constantemente en subtramas que no llegan a ningún lado satisfactorio. Para cuando agarra el ritmo que necesita, ya terminó, y con la cancelación tampoco hubo cierre. Una lástima enorme porque la premisa merecía una ejecución mucho más valiente y comprometida de lo que finalmente entregó. Número 17. Citadel, Diana. Este spin-off italiano de la franquicia Citadel nos lleva a Milán en el año 2030, donde Diana Cavalieri es una agente de inteligencia que trabaja en las sombras para desmantelar una red criminal que amenaza con desestabilizar toda Europa. Matilda De Angelis lidera la serie con energía y carisma real, y la producción visualmente es bastante sólida, considerando que es un spin-off regional de una franquicia global. Las locaciones italianas le dan una personalidad visual que la serie principal no tuvo. El problema es que Citadel Diana hereda todos los defectos narrativos de la serie original sin mejorarlos ni superarlos. La trama de espionaje se siente genérica en demasiados momentos, los giros son predecibles si has visto suficientes series del género, y la conexión con el universo Citadel más amplio se siente forzada en lugar de enriquecedora. Curiosamente, si no viste la serie principal, tampoco importa mucho para seguir esta historia, lo cual dice bastante sobre qué tan prescindible resulta dentro de la franquicia. Fue cancelada tras su primera temporada sin cierre satisfactorio, entretenida como fondo de pantalla un viernes por la noche, pero nada que vayas a recordar la semana siguiente. Número 16. Paper Girls. La mañana después de Halloween de 1988,
4 chicas que reparten periódicos en bicicleta se ven arrastradas accidentalmente a un conflicto entre viajeros del tiempo que lleva décadas desarrollándose en secreto. De pronto se encuentran saltando entre décadas, encontrándose con versiones adultas de sí mismas y descubriendo que el futuro de la humanidad podría depender de decisiones que todavía no han tomado. Basada en el cómic aclamado de Brian K. Vaughan, Paper Girls tiene todos los ingredientes para ser una serie generacional. Nostalgia de los 80 bien usada, personajes adolescentes con profundidad real y una mitología de viajes en el tiempo genuinamente original que no se parece a lo que ya conoces. El problema no fue la calidad, el problema fue el momento. Se estrenó exactamente cuando Prime Video concentró todo su presupuesto de marketing en Los Anillos de Poder y casi nadie la vio. Fue cancelada apenas un mes después de su estreno, sin que la plataforma le diera ninguna oportunidad real. Es una de las cancelaciones más dolorosas e injustas de la historia de la plataforma. Una serie que merece mucho más público del que tuvo. Número 14. Citadel. Citadel era la agencia de espionaje independiente más poderosa del mundo, operando en las sombras para mantener un equilibrio global frágil pero funcional hasta que fue destruida desde adentro por una organización llamada Manticore. Ahora Mason Kane, un agente que sobrevivió pero perdió toda su memoria, y Nadia Sin, su excompañera que recuerda todo perfectamente, son los únicos capaces de detener a Manticore antes de que use los secretos robados de todos los gobiernos del planeta para tomar el control absoluto. Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas protagonizan esta serie producida por los hermanos Russo con un presupuesto que supera los $200 millones. Y sí, se nota en pantalla. Las secuencias de acción son espectaculares y la producción técnica no tiene nada que envidiarle a una película de Hollywood. El problema es que tanto dinero no se tradujo en una historia especialmente original ni en personajes que realmente te importen. Es entretenida y tiene energía, pero para el presupuesto que tuvo, la decepción es proporcional a la expectativa. La temporada 2 está confirmada y tiene la oportunidad de mejorar lo que la primera dejó pendiente. Número 13. Orphan Black: Echoes. En un futuro cercano donde la ciencia ha desarrollado la tecnología para construir personas adultas completamente funcionales a partir de recuerdos implantados artificialmente, una mujer llamada Lucy despierta sin saber quién es, de dónde vino, ni qué propósito tiene su existencia. Lo que descubre al intentar encontrar respuestas la llevará a cuestionar todo. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué construye realmente la identidad? ¿Y hasta dónde puede llegar la manipulación científica y corporativa cuando no hay límites éticos que la frenen? Kristen Ritter lidera este spin-off de la aclamada Orphan Black con una energía y una intensidad propias que la diferencian claramente del enfoque de Tatiana Maslany en la serie original. La premisa es sólida, los primeros episodios plantean preguntas genuinamente inquietantes, y la dirección tiene momentos visualmente muy cuidados. El problema inevitable es que vive en la sombra enorme de su predecesora, y esa comparación no le favorece en ningún momento. Orphan Black original era un fenómeno irrepetible. Echoes es competente y tiene momentos que funcionan, pero nunca despega del todo hacia algo memorable. Fue cancelada tras su primera temporada sin resolución. Número 12. The Handmaid's Tale. Estados Unidos ha caído. En su lugar existe Gilead, una teocracia totalitaria donde las mujeres fértiles son convertidas en esclavas reproductivas al servicio de las élites gobernantes. June Osborne fue separada de su hija y de su esposo la noche que intentaron cruzar la frontera. Ahora vive en la casa de un comandante con un nombre que no es el suyo, Offred, esperando el momento en que pueda luchar de vuelta. Elizabeth Moss entrega una de las actuaciones más poderosas y sostenidas de la televisión de los últimos años en esta adaptación de la novela de Margaret Atwood. Las primeras 2 temporadas son absolutamente devastadoras, urgentes, necesarias y difíciles de olvidar. El problema es que la serie se extendió más temporadas de las que su historia podía sostener con la misma intensidad. Para la 4ª y 5ª temporada, la narrativa empezaba a girar en círculos y la audiencia comenzaba a sentir el agotamiento. La 6ª y última temporada llegó en 2025 y cerró la historia de June. Es una serie importante que merece verse, con la advertencia honesta de que el tramo final no está a la altura de ese comienzo extraordinario. Número 11. Outer Range.
Royal Abbott es un ranchero de Wyoming que un día descubre un agujero oscuro e insondable en el pastizal trasero de su propiedad. No sabe qué es, no sabe de dónde vino, no entiende qué significa, pero sabe con certeza que si alguien más lo encuentra, todo lo que ha construido durante décadas desaparece de golpe. Josh Brolin lleva la serie completamente sobre sus hombros con una presencia magnética e imponente que sostiene incluso los momentos más lentos, y la mezcla de western rural árido con misterio sobrenatural inexplicable funciona mucho mejor de lo que suena cuando lo describes en palabras. La primera temporada es hipnótica, perturbadora y construye una atmósfera única que pocas series logran. La segunda amplía el misterio de maneras interesantes, pero también empieza a perder el hilo de lo que hacía especial a la primera. Fue cancelada en julio de 2024 sin resolver ninguna de las preguntas centrales que planteó desde su primer episodio, lo cual es una frustración enorme para quienes se engancharon con su mundo tan particular. Otra víctima más de las cancelaciones impulsivas de la plataforma. Vale la pena verla, sabiendo de antemano que no habrá cierre. Número 10. Star Trek: Picard. Jean-Luc Picard tiene ya más de 90 años y vive retirado en su viñedo en la campiña francesa, cuando una joven misteriosa llega a su puerta una noche y lo arrastra de regreso a un universo que creía haber dejado definitivamente atrás. Patrick Stewart regresa al personaje más querido de su carrera en una serie que tuvo un recorrido muy irregular a lo largo de sus 3 temporadas, pero que terminó de manera genuinamente memorable. Las primeras 2 temporadas dividieron profundamente a los fanáticos de la franquicia, demasiado alejadas del espíritu clásico y optimista de Star Trek para unos, refrescantemente modernas y oscuras para otros. Pero la tercera temporada reunió al elenco completo de The Next Generation por primera vez en décadas y entregó el cierre emocional que esa generación de fanáticos llevaba años esperando sin saber que lo necesitaba. Momentos genuinamente emotivos, reencuentros que te van a dejar con un nudo en la garganta y una despedida digna para personajes que formaron parte de la infancia y la adolescencia de millones de personas. Si eres fan de la franquicia, las temporadas 1 y 2 son opcionales. La tercera es completamente obligatoria. Número 9. The Rig. Una plataforma petrolera en el Mar del Norte queda completamente aislada del mundo cuando una niebla densa e inexplicable la envuelve sin aviso. Las comunicaciones se cortan de golpe, los helicópteros de rescate no pueden acercarse y los trabajadores empiezan a experimentar fenómenos que ninguno de ellos puede explicar con ningún marco racional que conozcan. Ian Glenn y Martin Compston lideran un elenco que hace un trabajo sólido construyendo tensión genuina dentro de un espacio cerrado y profundamente claustrofóbico donde cada habitación puede convertirse en una trampa. The Rig funciona primero como un thriller de supervivencia tenso y atmosférico, y después se va abriendo hacia algo mucho más grande que tiene que ver con el planeta mismo, con el petróleo y con las consecuencias acumuladas de décadas de extracción sin ningún límite. La segunda temporada expande el misterio de forma satisfactoria y eleva la apuesta de maneras que la primera temporada apenas insinuaba. Es una de esas series británicas que no hace mucho ruido mediático, pero que, si le das una oportunidad real, te atrapa completamente y no te suelta. Atmosférica, inteligente y con un corazón ecológico que le da una dimensión extra muy interesante. Número 8. Upload. En el año 2033, cuando mueres puedes elegir subir tu conciencia a un paraíso digital. Si tienes dinero de verdad, te vas a Lakeview, un resort virtual de lujo con todas las comodidades que puedas imaginar. Si no tienes suficiente, quedas atrapado en algún servidor barato con píxeles de baja resolución y velocidad de internet del año 2000. Nathan muere prematuramente en un accidente que quizás no fue tan accidental como parece, y termina en Lakeview bajo el control financiero y emocional de su novia adinerada, mientras se va enamorando de Nora, la empleada del servicio al cliente que lo atiende desde el mundo real. Greg Daniels, el creador de The Office y Parks and Recreation, construyó una comedia que usa la ciencia ficción como excusa para hacer sátira social muy afilada sobre el capitalismo, la muerte, la clase social y el amor en tiempos de corporaciones sin alma. Es ligera, divertida y bastante más inteligente de lo que aparenta a primera vista. 4 temporadas que cerraron la historia en agosto del 2025 con un final de 4 partes.
No reinventa la televisión, pero cumple exactamente lo que promete con mucho corazón y buen humor. Número 7. The Wheel of Time. En un mundo donde el tiempo existe como un ciclo eterno que se repite sin fin y el mal regresa cada era bajo una nueva forma, Moraine, una poderosa hechicera interpretada por Rosamund Pike con una elegancia fría y magnética, llega a una aldea remota buscando a alguien que podría ser el dragón renacido, la persona destinada por la profecía a salvar al mundo o a destruirlo definitivamente. Basada en la saga monumental de 14 novelas de Robert Jordan, La Rueda del Tiempo fue la gran apuesta de Prime Video para tener su propia respuesta a Game of Thrones, y lo logró de forma parcial pero real. La primera temporada tuvo problemas de ritmo y evidentes limitaciones de presupuesto que se notaban en pantalla. La segunda mejoró considerablemente en todos los aspectos y empezó a construir un mundo que realmente valía la pena explorar en profundidad. La tercera, lanzada en 2024, mostró la serie funcionando en su mejor nivel, y fue exactamente entonces cuando llegó la cancelación en mayo del 2025. Con 14 libros como fuente y una historia que apenas había rascado la superficie, es una de las decisiones más incomprensibles de la plataforma. Número 6. The Man in the High Castle. ¿Qué hubiera pasado si los nazis y el imperio japonés hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial en esta adaptación de la novela de Philip K. Dick? Estados Unidos está dividido en dos zonas de ocupación: la costa este bajo el control absoluto del Gran Reich nazi, la costa oeste bajo el imperio del Pacífico japonés, y una franja neutral en las montañas rocosas donde algo extraordinario circula de contrabando y en secreto. Películas que muestran un mundo alternativo donde los aliados sí ganaron la guerra. Rufus Sewell, como el Obergruppenführer John Smith, es uno de los antagonistas más complejos y perturbadores de la televisión reciente, un americano que eligió el lado del mal y que carga con ese peso de maneras devastadoramente humanas y creíbles. La serie construye su mundo alternativo con un nivel de detalle y una coherencia histórica e ideológica realmente impresionantes. Las primeras 2 temporadas son excelentes en casi todos los aspectos. Las últimas 2 bajan un poco la calidad, pero mantienen la dignidad del proyecto. El final dividió opiniones, pero el conjunto sigue siendo una de las distopías más inteligentes y valientes que se han producido para la televisión. Número 5. El Proyecto Lázaro. Existe una organización secreta que tiene la capacidad de reiniciar el tiempo completo hasta el 1 de enero más cercano, cuando el mundo está a punto de enfrentar una catástrofe de nivel apocalíptico. George, un joven británico que de pronto descubre que tiene la misma habilidad, es reclutado a la fuerza sin que nadie le pregunte si quiere serlo. Lo que al principio parece una responsabilidad extraordinaria se convierte rápidamente en una pesadilla cuando George decide usar ese poder para sus propios fines personales, desatando consecuencias que ningún reinicio puede arreglar fácilmente, porque el problema no está en el tiempo, está en él. Paapa Essiedu lleva la serie con una intensidad y una vulnerabilidad extraordinarias, y la manera en que los guionistas construyen y juegan con las reglas internas del viaje en el tiempo es genuinamente ingeniosa, sin volverse confusa. Cada temporada encuentra formas completamente nuevas de complicar la premisa central sin que nada se sienta artificial o forzado. Fue cancelada tras 2 temporadas sólidas, lo cual duele profundamente porque tenía muchísimo más por explorar. Uno de los thrillers de ciencia ficción más inteligentes y subestimados de los últimos años en cualquier plataforma. Número 4. The Devil's Hour. Todas las noches, a las 3:33 de la madrugada, Lucy Chambers se despierta, sin razón aparente, sin pesadillas, sin ningún estímulo externo que lo explique. Simplemente abre los ojos en esa hora exacta, que durante siglos se ha llamado la hora del diablo. Su hijo de 9 años es emocionalmente distante, de maneras que la aterran y que ningún médico puede explicar satisfactoriamente. Y hay un hombre llamado Gideon, buscado por la policía en conexión con una serie de crímenes aparentemente aleatorios en distintos lugares del país, que parece estar conectado a la vida de Lucy de formas que desafían completamente cualquier lógica convencional. Jessica Raine y Peter Capaldi protagonizan esta serie creada por Tom Moran y producida por Stephen Moffat, que en sus primeros episodios parece un thriller psicológico de tono oscuro bastante convencional.
pero que paulatinamente revela una arquitectura narrativa sobre el tiempo, el libre albedrío y el sacrificio que muy pocas series tienen la valentía y la habilidad técnica de construir de esa manera. La segunda temporada profundiza en todo lo establecido con una maestría notable. La tercera está confirmada y es una de las más esperadas. La serie más subestimada de esta lista, sin ninguna duda. Número 3. Fallout. 200 años después de que el mundo terminara en fuego nuclear, los sobrevivientes se dividen entre quienes vivieron bajo tierra en bóvedas subterráneas diseñadas por la corporación Vault-Tec y quienes sobrevivieron como pudieron en la superficie, convertida en un páramo postapocalíptico brutal y despiadado. Lucy McLean es una joven criada dentro de una bóveda con los valores y la ingenuidad de la América de los años 50, que nunca ha visto el mundo de arriba y que un día tiene que salir a ese caos para rescatar a su padre secuestrado. Lo que encuentra afuera va a cambiar absolutamente todo lo que cree saber sobre su mundo, su historia y sobre quién es ella misma. Ella Purnell es absolutamente perfecta en el papel y la serie junto a ella logra algo que parecía casi imposible: capturar el espíritu y el humor negro de los videojuegos sin alienar para nada a quienes nunca los jugaron. Es violenta, divertida, filosóficamente más interesante de lo que aparenta a primera vista y visualmente espectacular en cada episodio. La primera temporada fue una revelación total. La segunda, lanzada a finales de 2025, confirmó que no fue cuestión de suerte. Ya tiene confirmada una tercera entrega. Número 2. The Peripheral. En un futuro cercano rural del sur de Estados Unidos, Flynn Fisher y su hermano sobreviven como pueden en una economía devastada. Cuando él trae un casco de realidad virtual de origen desconocido, Flynn lo usa pensando que es un videojuego, pero lo que experimenta no es una simulación. Es una conexión real y funcional con el Londres del siglo XXII, una ciudad que sobrevivió a un evento catastrófico llamado la Singularidad, que borró a la gran mayoría de la humanidad. Y los habitantes de ese futuro lejano necesitan algo específico de Flynn que podría alterar el curso de ambas líneas de tiempo de maneras que ninguno de los dos extremos puede predecir completamente. Chloe Grace Moretz lidera esta serie producida por Jonathan Nolan y Lisa Joy, los mismos creadores de Westworld, con una complejidad narrativa que exige atención total en cada escena y que recompensa generosamente cada vez que la das. La manera en que maneja dos épocas simultáneas sin perder claridad ni coherencia es una hazaña real de escritura televisiva. Fue cancelada en agosto de 2023 a pesar de haber sido renovada previamente, víctima directa de los costos de producción y las huelgas de Hollywood. Una de las cancelaciones más dolorosas e injustificadas de la historia reciente del streaming. Número 1. The Expanse. 200 años en el futuro, la humanidad ha colonizado el sistema solar entero, pero no ha resuelto ninguno de sus problemas de fondo. La Tierra está gobernada por las Naciones Unidas en medio de la sobrepoblación y el desempleo masivo. Marte es una potencia militar independiente con una cultura propia forjada en la dureza de terraformar un planeta hostil. Y los cinturoneros, quienes viven y trabajan en el cinturón de asteroides, extrayendo los recursos que las dos superpotencias necesitan, sobreviven en condiciones brutales mientras son explotados y despreciados por ambas. Cuando una joven activista desaparece y un carguero de hielo es destruido misteriosamente en el espacio profundo, un detective del cinturón y el oficial de una nave mercante descubren que ambos casos apuntan hacia la conspiración más grande en la historia de la humanidad, algo encontrado en el espacio que podría cambiarlo absolutamente todo. The Expanse no es solo la mejor serie de ciencia ficción de Prime Video, para una generación entera de fanáticos del género, es la mejor serie de ciencia ficción producida en los últimos 20 años. La física es real y consistente, la política es compleja y creíble, y los personajes tienen una dimensión humana que pocas series de cualquier género logran sostener durante 6 temporadas completas. Fue cancelada por Syfy tras 3 temporadas y rescatada por Amazon gracias a la presión masiva y organizada de sus fanáticos. Un universo construido con una coherencia y una ambición narrativa que no tiene comparación en la televisión actual. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas encontrado tu próxima serie favorita y que te animes a darle una oportunidad a alguna de estas historias increíbles.
Si crees que faltó alguna, déjala en los comentarios para que la tengamos en cuenta en próximos videos. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el siguiente estreno.